The Lost Boy es un clásico de culto de los años 80 dirigido por Joel Schumacher. La historia sigue a los hermanos Michael y Sam, quienes se mudan a la tranquila ciudad costera de Santa Carla con su madre. Pronto descubren que la ciudad tiene una oscura reputación, vinculada a una pandilla de jóvenes rebeldes liderada por David, interpretado por Kiefer Sutherland. Michael se ve atraído hacia ellos, pero a medida que se profundiza en su mundo, descubre que hay en juego más de lo que pensaba, especialmente con respecto a la noche. La trama se desarrolla con giros inesperados y una mezcla única de terror y comedia, manteniendo la tensión mientras los hermanos intentan entender y enfrentarse a la oscura realidad de Santa Carla. El film destaca por su estética visual distintiva, una banda sonora que encapsula la época y la actuación impresionante de jóvenes talentos como Corey Feldman y Corey Haim. Como datos curiosos, The Lost Boy cuenta con una banda sonora increíble, destacando el tema principal, Cry Little Sister. Las canciones de artistas como INXS y Econ the Bunnyman contribuyen a la atmósfera única de la película. Esta ha dejado una marca duradera en la cultura pop, influyendo en varias obras posteriores y convirtiéndose en un referente clave para el género de los vampiros. La dirección de fotografía de la película, con su estética oscura y estilizada, añade un toque único a la experiencia visual, creando una atmósfera perfecta para el género de terror. The Lost Boy cuenta con un elenco juvenil impresionante, incluyendo a Kiefer Sutherland, Corey Feldman y Corey Haim, quienes aportan energía y carisma a la pantalla. La película es conocida por su habilidad para combinar elementos de terror, comedia y acción, lo que hace atractiva para una amplia audiencia y la convierte en un clásico del cine de los 80. ¿Por qué deberías verla? Porque ofrece una experiencia cinematográfica única con su mezcla de géneros, banda sonora impactante y un elenco juvenil lleno de carisma. Si eres fanático de las películas de vampiros con un toque ochentero, esta obra es imprescindible. Además, su influencia en la cultura pop y su estilo visual distintivo la convierten en un clásico que ha resistido la prueba del paso del tiempo. Para tus sentidos, para una montaña rusa de emociones, desde momentos intensos hasta risas inesperadas, no te arrepientas de unirte a la aventura nocturna de Santa Carla. Una pandilla alucinante, The Monster Squad, es una película de aventuras y fantasía dirigida por Fred Dekker en 1987. La historia sigue a un grupo de niños aficionados a los monstruos y a las películas de terror que se llama a sí mismo el Club de los Perdedores. Su vida da un giro inesperado cuando descubren que los monstruos más famosos de la historia, incluyendo a Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo y la Momia, están a punto de resurgir y causar estragos. La trama se centra en estos jóvenes inadaptados mientras intentan evitar que los monstruos lleven a cabo un ritual que podría traer el apocalipsis. Los chicos, armados con su conocimiento sobre criaturas fantásticas, se embarcarán en una misión para enfrentarse a los seres más terroríficos de la mitología y así salvar el mundo. Algunos datos curiosos. El famoso creador de efectos especiales, Stan Winston, contribuyó al diseño de la creación de los monstruos en la película. También hizo un cameo en la escena del disfraz de Drácula, interpretando al mismísimo Drácula. La película rinde homenaje a las películas clásicas de monstruos de la Universal, incorporando versiones modernizadas de personajes como Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo y la Momia. Este enfoque atrae tanto a los fanáticos de las películas de monstruos antiguas como a la de las nuevas generaciones. El personaje principal, John, tiene un afiche de Creepshow, una película de terror basada en las historias de Stephen King en su habitación. Este detalle es un pequeño guiño al género del terror y a la influencia de King en la cultura popular. La película destaca por el uso de efectos prácticos en lugar de efectos por computadora, lo que añade autenticidad a las criaturas monstruosas. Los trajes y maquillajes fueron creados de manera impresionante, contribuyendo al encanto retro de la misma. La película es conocida por sus diálogos memorables y frases icónicas, como la famosa línea de «Él no es Drácula, es un vampiro», que se ha convertido en parte de la cultura pop y es citada con frecuencia por sus fanáticos. Aunque Una pandilla alucinante ha ganado estatus de culto con el tiempo, recibió una recepción mixta en su lanzamiento inicial. La película fue eclipsada por otras producciones de la época, pero con el tiempo ha ganado admiradores por su encanto y originalidad únicos. ¿Por qué deberías verla? Porque la película equilibra hábilmente momentos de comedia y sustos, creando una experiencia que apela tanto a jóvenes como a adultos. A lo largo de la historia se exploran temas de la amistad, valentía y superación personal, mientras los niños se enfrentan a sus miedos más profundos. El Demoledor, Demolition Man, es un thriller de ciencia ficción de 1993 protagonizado por Sylvester Stallone y Will Snipe. La historia nos transporta a un futuro distópico en el que Los Ángeles se ha convertido en una ciudad caótica y llena de crimen. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Stallone interpreta a John Spartan, un policía con un enfoque poco convencional para hacer cumplir la ley.
En un intento de detener al criminal Simon Phoenix, interpretado por Snipes, Spartan se ve envuelto en una situación que resulta en la criogenización de ambos. Años después, en un mundo utópico donde el crimen y la violencia son cosa del pasado, Spartan es descongelado para enfrentarse a un Phoenix resucitado que amenaza con desatar el caos en la sociedad. La trama se desarrolla con una mezcla de acción intensa y humor, ya que Spartan, un hombre de los años 90, se adapta a un mundo futurista lleno de tecnología avanzada y reglas sociales extravagantes. La dinámica entre Spartan y Phoenix es el núcleo de la historia y ambos actores ofrecen actuaciones intensas y cómicas que añaden profundidades a sus personajes, a lo cual se ha de sumar a Sandra Bullock como acompañante de Spartan y enamorada de lo retro, que hará de puente de conexión entre Spartan y un mundo que ya no entiende. La película aborda temas de control social, la naturaleza de la ley y el orden y la pregunta de cuánto de nuestra humanidad estamos dispuestos a sacrificar en aras de la utopía. La dirección de Marco Bambrilla crea un escenario visualmente impactante con un diseño de producción futurista que refleja la visión distópica de la película. Algunos datos curiosos. En la visión futurista del Demoledor, los únicos restaurantes que han sobrevivido son las cadenas de comida rápida, pero ahora ofrecen opciones mucho más saludables. Esta visión irónica de la comida rápida como la única opción de alimentación en el futuro proporciona un toque satírico a la película. Will Snipes interpretó al villano Simon Phoenix, un criminal sádico y astuto. Su estilo exagerado y su peinado distintivo contribuyeron a convertir a Phoenix en un personaje icónico y memorable en el género de la acción. La película incluye varias predicciones tecnológicas para el futuro, algunas de las cuales se han vuelto sorprendentemente precisas. Se mencionan dispositivos como iPad, videoconferencias y autos autónomos, que ahora son parte de la realidad en la actualidad. El Demoledor está llena de juegos de palabras y referencias culturales, desde bromas sobre la moda y la música de los años 90 hasta el uso satírico de jerga futurista. La película ofrece un humor inteligente que va más allá de la acción. El diseño de vestuario, creado por el vestuarista Bob Ridgway, es llamativo y distintivo. Los personajes y los trajes principales reflejan la estética de un futuro utópico y contribuyen a la ambientación visual única de la película. Además, los detalles de los uniformes policiales y la ropa de los habitantes del futuro ofrecen un vistazo fascinante a la visión del diseño de la película para la época. ¿Por qué deberías verla? Porque la película ofrece una cantidad generosa de secuencias de acción emocionante típicas del género de acción de los años 90. Las peleas de Stallone y Snipes son intensas y están coreografiadas de manera espectacular, proporcionando una dosis saludable de entretenimiento para los amantes de la acción, y sobre todo porque aún hoy seguimos sin saber cómo se utilizan las 3 conchas del baño. Y así terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, pégale una suscribida y nos vemos en el próximo vídeo.